Hola amigos, buenas noches. Recientemente el gobierno ha buscado hacer de forma acelerada otra nueva actualización de la Ley General de Costas. La Ley General de Costas era algo que ya cosa de hace un par de años ya la había actualizado en relación a la ley que había anteriormente, porque esta ley general de costas fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 1914, gobernando el Partido Popular. Y en el año 2021 o 22, creo que fue el año 2022, esa ministra que llaman de la transformación ecológica y reto demográfico, Teresa Rivera, la ministra está, la encargada de Pedro Sánchez de acelerar todo lo posible la Agenda 2030 y la que es la culpable de que se destrocen tantos y tantos pantanos y se nos prive a España de agua y de energía, porque también ha destrozado centrales térmicas. Pues esta es la que había hecho esta actualización de la ley del Partido Popular. O sea que el Partido Socialista Obrero Español, como un decreto ley, actualiza esta ley general de costas. Pero había muchos propietarios, ayuntamientos, que se habían quejado pues, del tema de la expropiación y todo el rollo. Y el Tribunal Supremo los ha tumbado. Y ahora a toda prisa el gobierno de Pedro Sánchez, con Teresa Rivera, ministra, vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha pretendido que la actualización de esta Ley General de Costas entre la expropiación de inmuebles, de propiedades, la expropiación, por ejemplo, de pisos, de casas, de terrenos, de chiringuitos, en fin, también, por ejemplo, pues terrenos que sean de los ayuntamientos, por ejemplo. O sea, propiedades que estén en la costa. Y la excusa es el cambio climático. Lo que nos están poniendo miedo de cambio climático. Acciones de frenarlo del cambio climático. Pues se busca expropiar las propiedades que hayan a pie de playa. Y esta es una cosa curiosa, que expropiar propiedades, expropiar inmuebles, sean pisos, casas, hoteles, chiringuitos o cualquier otro tipo de propiedad, esto únicamente se está dando en España, donde hay un gobierno social comunista, mientras en el resto de Europa no se ha hablado absolutamente nada de expropiar propiedad privada en las costas. Además, aparte de pretender expropiar, buscan expropiar propiedades de los que tengan propiedades inmuebles a primera línea de la costa sin nada a cambio. Y además con unas concesiones de utilización de 30 años que también podrían ser prorrogables según esta reforma de esta ley, actualización de esta ley por parte del gobierno de Pedro Sánchez. O sea, un robo en toda regla. El gobierno de Pedro Sánchez, a los que tengáis propiedad de la costa, os va a robar con la excusa del cambio climático. Con la excusa, pues, bueno, pues que está a pocos metros de la playa, que si lo del cambio climático va a hacer que suba el nivel del mar, y por tanto, pues se tiene que expropiar, y si acaso, demolerlo, sin nada a cambio. Fijaos, si antes era necesario hacer una carretera, y en medio donde se debía hacer la carretera, en vez de tener que desviar la carretera, que sería muy costoso, por, digamos, razones de interés común, pues si alguien tenía una propiedad, por ejemplo, una casita, una barraca, cualquier propiedad, por un lugar donde tenía que hacerse la construcción de la carretera, el Estado se apropiaba de esta propiedad, pero la compensaba a un precio justo. Porque la Constitución española dice que se debe de respetar la propiedad privada, se debe de amparar la propiedad privada, pero no pone límites a las expropiaciones por parte del gobierno siempre que haya un interés superior. Pero en este caso se le tiene que compensar como un precio justo, es decir, se tiene que pagar la propiedad. Pero Pedro Sánchez quiere empezar a apropiándose de estas propiedades sin dar nada a cambio, sin pagar nada.
y aún expropiándole te da la concesión de que la puedas utilizar 30 años. Y en todo caso, como ya lo va a considerar propiedad del gobierno o del Estado, pues si quieres hacer una reforma en tu inmueble, en tu piso, en tu vivienda, expropiada por el gobierno porque está ya demasiado cerca de la costa, pues incluso le tienes que pedir permiso. O sea, incluso lo que es tuyo, lo que te roba el gobierno de Pedro Sánchez, incluso, pues, si quieres hacer una reforma, una ampliación o lo que sea, tienes que pedirle permiso, que te lo concederá o no te lo concederá. Y la excusa es lo del cambio climático, lo de la Agenda 2030. Y esto no ocurre en el resto de Europa y es importante que lo tengáis en cuenta. Se está hablando de la excusa del cambio climático, que va a crecer el nivel del mar. Pues, bueno, yo tengo ya 61 años y todos los años he ido a la playa. Y os digo la verdad es que nunca he visto ningún aumento del nivel del mar. No lo he visto nunca. He consultado por internet a ver si encontraba, pues, si era cierto esto que estaba subiendo el nivel del mar. Y lo que he encontrado es que, según estudios de los expertos científicos, desde el año 1880 hasta la actualidad, el nivel del mar ha subido solo 20 centímetros. 20 centímetros es una cantidad insignificante. O sea que, si fuéramos al mismo ritmo, para que subiera otros 20 centímetros, que serían un total de 40 centímetros, pues tendrían que pasar, pues, 140, poco más de 140 años, casi 150 años, solo para que subieran otros 20 centímetros, que no se notarían aparentemente para nada. No obstante, yo me acuerdo que ahí en el año 2011, en mi blog, pues publiqué un artículo poniendo una aplicación de Google, una aplicación que se ponía encima del mapa mundi del Google Maps, en la que podías poner cómo subiría el nivel del mar, que lo pondría ahí en el mapa, lo que subiría a nivel del mar desde un metro, desde 0 a 14 metros. En aquel momento era 14, no sé si me acuerdo bien si eran 14 o si eran 12 metros. Pero ahora lo he vuelto a meter, la misma aplicación, la misma web donde está este mapa, en el cual se puede ver la crecida del nivel del mar. Y ahora se puede ver en un supuesto de subida del nivel del mar de hasta 60 metros. Y ahí se puede ver el mapa de todo el mundo, como si fuera en el Google Maps. Las imágenes las puedes ensanchar o rebajarlas, es decir, ver una provincia, ver el país, ver el continente o ver el resto del mundo. Y ahí se podrá ver claramente, según los metros que le indiques de subida del nivel de mar, qué es lo que quedaría inundado. Y aquí en España, pues 1 metro, 2 metros sería preocupante. Por ejemplo, aquí en la provincia de Gerona, donde yo estoy, está Ampuria Brava, que es la llamada Venecia de Europa. Si solo subiera 2 metros, pues Ampuria Brava quedaría inundada, claro, inundada, un poquito de agua. Y entonces sí quedaría muy afectada. Y quiero decir con esto que, bueno, para que se llegara a este extremo, pues tenía que pasar 300 o 400 años. Entonces, ya los propietarios de chalets, embarcaderos de Ampuria Brava, pues tendrían que estar muy preocupados por esta ley que les quiere expropiar su propiedad. Yo os dejaré en el primer comentario y también la descripción, os dejaré el nombre del enlace para que podáis acceder y ver hasta qué punto llegaría el nivel del mar, qué partes de las costas se inundarían según los metros que les vaya señalando e indicando. Pero bueno, a los que les decía antes, esto de expropiar las propiedades que están en la primera línea del mar, solo se le ha ocurrido a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, y el Partido Popular no ha dicho nada, está muy callado. El gobierno se quiere apropiar de estas propiedades privadas, expropiar, quedárselas para él, para el gobierno, hacer que pasen para el Estado. Y el Partido Popular no ha dicho nada y se ve que es porque son lo mismo, son Agenda 2030. Y sin embargo, esta falta de respeto a la propiedad privada no ocurre en los demás países europeos y esto puede tener consecuencias. Primero,
asustará a todos los inversores. Nadie va a invertir en inmuebles, y menos de la costa, porque de un momento a otro se puede expropiar. Afectará al turismo, porque si el gobierno se expropia de estos inmuebles, ya no estará para finalidades turísticas. Por ejemplo, el alquiler de los apartamentos que están en la primera línea del mar, los de los hoteles o las viviendas particulares que se quieren alquilar a los turistas. Esto corre mucho peligro y los turistas, como no quieren complicaciones, pues no van a solicitar estos servicios, lo cual los propietarios irán a la ruina y ya quedan bastante afectados los que finalmente el gobierno los va a expropiar sin nada a cambio. Y con una concesión de 30 años y ya siendo propiedad del gobierno, que es el que te autoriza o no te autoriza a hacer cualquier tipo de reforma, cualquier cosa que quieras hacer con lo que antes era tu propiedad y te la ha robado el propio gobierno. El gobierno de Pedro Sánchez, yo diría con la complicidad de Alberto Núñez Feijóo, porque Alberto Núñez Feijóo ha quedado muy calladito y no se ha pronunciado con el tema de las expropiaciones. Como esto de la Agenda 2030, ya se sabe aquel lema que dice, no tendrás nada y serás feliz. Y Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular, también entra en la misma línea de Partido Socialista de Pedro Sánchez de expropiar. Por eso está tan calladito. Y ahora, pues, esto sienta un precedente muy peligroso, porque se empieza a apropiarse, a expropiar a los propietarios que tengan una propiedad en la primera línea de la playa y luego empezarán a hacerlas pues en el interior de las ciudades, en los pueblos. El gobierno seguirá adueñando de las propiedades y dejará a la gente sin propiedad, que dejará a la gente desamparada de propiedades. Bueno, propiedades de la costa normalmente suelen ser gente de dinero, pero yo me acuerdo que por ahí en los años 70, 60, 70, una persona trabajaba, se compraba su piso, su casa, y en la costa se hacía un chalet o un apartamento y llegaba a tenerlo con los ahorros de su vida para tener una vida de mejor calidad. Por tanto, hay muchos propietarios que no son realmente ricos, sino son personas que con su esfuerzo y con su sudor se compraron una propiedad en la costa para ir a pasar pues el fin de semana, su descanso, sus vacaciones. Y esto, el esfuerzo de muchos años de su vida y de ahorros de toda una vida, se los va a expropiar el gobierno de Pedro Sánchez, los va a robar. Y esto es, empezando aquí por esto, y luego pues ya si sienta este excedente, se irá a por los pueblos interiores y pues los pueblos, las ciudades también. El gobierno irá expropiando lo que quiera por cualquier razón, que dirá que es por interés social, por este interés social que también marca la Constitución. Yo lo digo porque con la Constitución española la propiedad privada no está garantizada al 100%. En otros países la propiedad privada está mucho más amparada. Sí, es verdad que también hay otros países donde la propiedad privada tampoco está tan amparada, o está incluso menos amparada que aquí en el caso de España. Y cuando no hay propiedad privada, no hay libertad. Porque si nadie puede tener propiedad, si nadie puede tener una casa, ¿quién se va a esforzar en ahorrar? ¿Quién se va a esforzar en poder disponer por medios honrados de una vivienda? Porque el gobierno expropia y luego puede hacer que cuando haya tanta gente necesitada de vivienda, de tener un techo, pues el gobierno elegirá de manera arbitraria quién se queda con piso, casa o cualquier medio inmueble del que se disponga. Pero no creo que se llegue a disponer. Pensad, por ejemplo, ahora. En España hay mucha vivienda vacía y no se alquila. Y hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda porque es muy cara. Tampoco tiene acceso al alquiler. Y el gobierno, por una excusa de interés social, pues puede ya ir también por el camino de expropiar los inmuebles que estén vacíos. Pero es que los propietarios no alquilan los inmuebles por miedo a que los inquilinos no paguen, por miedo a que le destrocen, por miedo a los ocupas. Por esto en España ya nadie alquila,
nadie reforma. También el tema de las reformas, que no sé qué, de la eficiencia energética, de la Agenda 2030, no sé qué historias, un gasto enorme que tampoco los propietarios lo pueden asumir. O sea, no se está respetando la propiedad. Entonces, el propietario tiene miedo. Y es que además, ahora tal como están las cosas, por los derroteros hacia donde vamos, por ejemplo, ahora como está el tema de expropiar las viviendas de la costa, nadie va a invertir en construir nuevas viviendas, nuevos inmuebles, porque hay una tremenda inseguridad jurídica. Las cosas van cambiando a por peor, en el sentido de que no se respeta la propiedad privada. Y así pues las cosas ya derivan que van a ir muy mal. La excusa del cambio climático, que si va a subir el nivel del mar. Fijaos, hace muchos años que se está hablando de estos desastres naturales, de cambios climáticos, hace décadas, y se preveía que iba a ocurrir de aquí 10 años o 20 años, que al final no ha ocurrido. Se hablaba que se iban a derretir los casquetes polares, tanto de arriba en el Ártico como en el Polo Sur, en la parte del sur de la Tierra, en la Antártida. Y la realidad es que no se han derretido. Y en todo caso hay algunos años en los cuales incluso la capa de hielo de los polos incluso ha crecido y los inviernos han sido mucho más intensos. Los climas suelen ser algo muy variables. Hay épocas de sequías, hay épocas de muchas lluvias, hay épocas de mucho frío, hay épocas de mucho calor, pero esto forma parte de la naturaleza y no es nada alarmante ni nada catastrófico. Pero sí lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, sí es muy malo. Destrozar pantanos, apropiarse de inmuebles, provocar sequías, fijaos, provocar sequías. Hace poco salió la noticia, que esto ha quedado muy tapada, de que un piloto de Iberia ya retirado, pues explicaba de que los aviones de Iberia estaban fumigando el cielo para provocar sequía, expresamente para provocar sequía. Pues esto es lo que va a la Agenda 2030, lo del Pacto Verde, la ley de regeneración de la naturaleza, que solo lo que buscan es destrozar la naturaleza. Lo que buscan es que no haya agua. Lo que buscan es precisamente provocar un cambio climático a por peor. Quieren que la gente note un cambio climático para que se acople a las leyes y a las intenciones que pretenden de llevarnos a otro tipo de sociedad en la que todos estemos más controlados, que no tengamos propiedades y pues estemos más esclavizados, es que estemos peor. Ya de esto, lo de pretender apropiarse de inmuebles que estén en primera línea de la playa ya es muy mala noticia, porque España somos un país de gentes que hemos querido tener un chalet en la playa o un apartamento o una casita. Somos un país que vivimos del turismo y por tanto en la costa que tenemos unas playas muy buenas, se han construido muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos chiringuitos que dan de comer a mucha gente y que generan pues una riqueza económica que es buena para el país. Pero estas políticas que está haciendo Pedro Sánchez de apropiarse, de no respetar la propiedad privada, lo que está haciendo es llevarnos a una dictadura comunista. Y de hecho la Agenda 2030 ya es una dictadura comunista. Lo de cambio climático, pues hay que escuchar a los expertos, a los verdaderos expertos. ¿Qué dicen científicos? ¿Qué dicen biólogos? Porque este alarmismo de cambio climático es muy exagerado. En realidad no existe. Y los problemas medioambientales tienen solución. Construir más pantanos, destruir más regadíos, destruir también el agua en donde sobra, a donde falta. Por ejemplo, ahora por ahí en Galicia, en Cantabria, en País Vasco, en buena parte de Aragón, el agua sobra, se podría pues llevar a donde hace falta, por ejemplo en Cataluña, llenar los embalses que hay en Cataluña mediante una red de oleoductos que transporten el agua. Eso podría ser posible, pero no interesa. Destrozan pantanos, con lo cual también están destrozando la agricultura, la ganadería y las necesidades de agua de tanto de la industria como de las ciudades. Están destrozando las centrales térmicas, que si las energías derivadas del carbón o de hidrocarburos. Pensar que carbón y hidrocarburos es material orgánico y dentro de la misma naturaleza se regenera. Además, estas emisiones de carbono que provocan son insignificantes, no afectan para nada al planeta, a la atmósfera, no afectan para nada.
Y además las plantas les viene muy bien el anhídrido carbónico. Las emisiones de carbono vienen muy bien para las plantas. Las plantas son buenas pues para oxigenar la atmósfera, para limpiarla y para equilibrar el clima también. Y estas plantas necesitan alimentarse y beber. Por tanto, es necesario pues una red de regadíos que se construyen pantanos, se construyen presas, se construyen depósitos de agua para que el agua no falte. Porque el agua es vida, porque el agua también es riqueza, porque el agua es pues lo que también mejora el medio ambiente. Pero este discurso no interesa. Los que nos están metiendo miedo con el tema del cambio climático, los que nos están llevando a la ruina como estas políticas que hace esta vicepresidenta Teresa Rivera de transformación ecológica y reto demográfico. Las políticas de la Agenda 2030 de destrozar los pantanos, de provocar sequías. Todo esto nos está llevando a la ruina, nos está llevando a un planeta mucho peor. Con esto sí están alterando el medio ambiente. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, que lo que pretenden hacer es implantar una dictadura. Cada vez estamos perdiendo más las libertades. Y ahora pues ha salido esto reciente de que quieren expropiar a los que tengan inmuebles en la costa, cualquier tipo de inmuebles. ¿Y qué va a hacer con estos inmuebles? Los van a alquilar, no sé, a estos inmigrantes africanos que vienen, no saben dónde ponerlos. O los van a derribar y ahí los van a llenar de arena para hacer pues como un dique de contención. Porque en esto de cambio climático, que si sube el nivel del mar, ¿cómo lo están haciendo en Holanda? Holanda, buena parte de Inglaterra, buena parte de Dinamarca, son las partes de Europa más afectadas. Y estos saben bien lo que hacer para protegerse del mar. Tienen los mejores ingenieros. Y aquí en España, pues, si se inundara mucho país, que España es un país muy montañoso, no hay tanto riesgo de lo de la subida del mar. Si subiera mucho, lo que más afectaría sería la delta del Ebro y por donde pasa el río que pasa por Sevilla y que desemboca al mar. Esto sería la parte que más se inundaría. Pero estos países de Europa que están más expuestos a estos peligros ni siquiera están hablando de esto, porque ya lo tienen preparado. Esto solo sucede en España. Tenemos que ir mucho con cuidado con esto, porque nos están quitando las libertades, nos están quitando la propiedad y nos quieren controlar en todo, nos quieren convertir en esclavos. Por tanto, es importante, ahora que todavía hay democracia, pues andamos con mucho cuidado a quienes votamos. No votéis al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. No votéis a Sumar, a los comunistas o a Podemos. No votéis al Partido Popular, porque también está con la de la Agenda 2030. Y votar, pues, al único partido contrario a todo esto es Vox, o este nuevo especie de partido político que ha creado Albizu Pérez, el periodista Albizu Pérez. Porque lo digo porque ya pronto van a haber elecciones al Parlamento de Europa y también elecciones al Parlamento de Cataluña. No votéis a los partidos que están con la Agenda 2030. No votéis a los partidos que os quieren expropiar de todo. No votéis a los partidos que os quieren quitar el coche. No votéis a estos partidos. No votéis a los partidos que os quieren llevar a un mayor control, a una mayor pobreza, a una mayor falta de libertades. No votéis a estos partidos, porque donde no hay libertad, donde nadie puede ser propietario de algo que se lo gane por sí mismo, en una situación así, en un país así, no puede haber justicia, solo puede haber tiranía, solo puede haber una férrea dictadura, una dictadura que puede ser comunista o cualquier otro tipo. Y las dictaduras, la falta de libertad, no es nada bueno, no se vive bien así. El hombre necesita desarrollarse, necesita luchar, necesita trabajar, necesita ser dueño de lo propio, como mínimo una vivienda en las mejores condiciones. Y a medida que va prosperando, que va progresando, puede llegar a tener una vivienda mucho mejor, con unos medios de vida mucho mejores, con mejor coche. Y en fin, esto solo se puede conseguir mediante el esfuerzo y dentro de un marco donde se respete la libertad. La libertad ante todo se ampare por las leyes, por el Estado de Derecho y sobre todo la propiedad, la vida y la seguridad. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo. En un momento, y como os he dicho, os voy a dejar el enlace de la web que os llevará para que veáis según los metros lo que va a subir el nivel del mar
en el país. ¿Vale, amigos? Os lo dejaré en la descripción, en el propio vídeo y en el primer comentario. Adiós, amigos. Hasta otra. Buenas noches.